Hola nuevamente con ustedes. En esta tarde les traigo lo que tanto me han pedido. ¿Cómo hacer una panty sin elástico? Entonces miren paso a paso, es facilito. Vamos a coger un trozo de papel de 40 centímetros de ancho por 32 de largo. 40 de ancho por 32 de largo. Aquí vamos a armar el molde. Este molde viene enterizo, solamente trae costura en la parte trasera. Entonces vamos a comenzar a trabajar. A mi izquierda vamos a iniciar a hacer el trazo. Vamos a subir 15 centímetros y medio del orillo hacia arriba, 15 centímetros y medio, y hacemos punto. Entramos 3 centímetros, miren, 3 centímetros, hacemos una flechita. De esos 3 centímetros vamos a medir 14 centímetros y medio, miren, 14 y medio, y hacemos un puntico. Ese puntico tiene que medir 3 centímetros de ancho, miren. Listo, entonces tenemos punto aquí, 14 y medio y 15 y medio acá en la parte arribita. En la parte de la cintura, ya está la cintura, miren, cintura, vamos a entrar del orillo hacia adentro, entramos 9 centímetros y hacemos punto. Entonces tenemos aquí 9 centímetros punto, 15 y medio punto. Ese punto lo vamos a unir con la regla. Miren, unimos ese punto y ahí estamos armando la parte trasera. Tenemos aquí otro puntico, ese punto lo vamos a unir con una raya recta, mire, de punto a punto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos rayitas. En el otro extremo a mi derecha vamos a bajar del orillo hacia abajo, vamos a bajar 8 centímetros y hacemos punto. Medimos la mitad, que son 32 y medio, serían aquí. Hacemos un punto. Esta es la mitad, esta es la parte del costado. Aquí dice costado, pero no va a ir costura ni nada, va a ir completo, o sea, el molde va a ir completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos puntos? Vamos a unirlo, unimos esos puntos con una raya recta, ahí, y terminamos acá. ¿Ya? Ahí va armándose. Bueno, vamos a trabajar en la parte de abajo. Esto deben de tener en cuenta que esta parte es la delantera, va doble. Esta parte va doble. Entonces acá en el orillo vamos a medir 3 centímetros. Miren, 3 centímetros. Hacemos punto, que es donde vamos a armar lo que es el tiro delantero. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Para poder sacar la medida, vamos a medir 9 centímetros del orillo del tiro hacia arriba por todo el doblez, 9 centímetros, hacemos punto y medimos 4 centímetros y medio en dirección del punto, vean, derechito, y hacemos otro punto. Entonces tenemos un punto que va en dirección a este punto. De ahí medimos 16 centímetros completicos hacia arriba, vean, 16. Hacemos la flechita. Esta flechita vamos a medir 6 centímetros y medio, es lo mismo, 16, y medimos 16 acá. Entonces medimos 6 y medio, miren, 6 y medio, y medimos 6 y medio acá, en esta misma dirección. Entonces medimos 16 centímetros y nos va a dar exacto donde tenemos el punto. Entonces son 9 centímetros y medimos 4 y medio para hacer el ancho del tiro, y ahí medimos 16 más arriba, hacemos flechita y vamos a medir 6 centímetros y medio y hacemos un punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá donde nos dio la mitad de la panty, vamos a medir hacia abajo, donde está la flechita hacia abajo, donde nos dé 8 centímetros, miren, 8 centímetros, derechito.
hacemos punto. Ahora entonces vamos a armar el panty. Cogemos la regla de este punto, que es de la parte trasera que tenemos aquí marcado. Vamos a marcar de este punto hacia el costado con una recta, una línea recta. La línea recta, mire, ahí quedó la línea recta. Ya entonces acá vamos a comenzar a armar lo que es una semicurva de este punto al otro con una semicurva. Vamos a ir organizándola aquí, mire. Ahí vamos así y ya la unimos con una recta para que nos quede más fácil. Listo. Aquí tenemos lo que es la panty. Para hacer la panty sin elástico solamente va a llevar costura en la parte de atrás y en la parte del tiro, nada más. Entonces vamos a cortarlo. Cortamos la partecita esta. Ya si quieren sacar una talla más grande, solamente van a aumentarle el centímetro en la cintura, nada más. Centímetro en la cintura, y si la quieren más ancha, pues le aumentan el centímetro, o si la quieren de ese mismo ancho, solamente la dejan así, 1 centímetro en la cintura y 1 centímetro en la parte del tiro, nada más. Y en los costados, acá en la parte de atrás le aumentan 1 centímetro, y en la parte de adelante le aumenta medio centímetro para que no le quede la parte del tiro tan ancha. Entonces solamente medio centímetro en el doblez. Ahorita les explico cuando la estemos cortando, les explico cómo hacer el aumento. Esto es fácil de hacer y son panties muy cómodos. Si la quieren más escotadita la panty, también le pueden sacar esta parte aquí, pueden hacerle más escotado y también se va a ver muy bonita. Entonces vamos a trabajar esta. Con este molde pueden sacar muchos moldes más. La talla M, la talla S, XL, la L, o pueden sacar la XS, que es la más pequeña. Entonces aquí hemos terminado este molde. Entonces vamos a proceder a cortarlo.